Bueno, muchachos, ahora sí vamos a hablar y vamos a dar la explicación del tema, ¿listo? Entonces quiero que por favor estén atentos, quiero que tomen nota. Cualquier duda, por favor me la hacen saber, ¿listo? Porque al finalizar vamos a realizar un taller relacionado con la explicación, ¿listo? Entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy son los cambios químicos y físicos que se presentan en la materia. Vamos a ver y vamos a poder mirar cómo podemos diferenciar un cambio químico de un cambio físico, ¿listo? Bueno, en la naturaleza se producen continuamente cambios o transformaciones, también lo podemos llamar de esa forma. Eh, Estos cambios o transformaciones se clasifican en dos, ¿sí? Cambios químicos y cambios físicos. Primero vamos a hablar de los cambios químicos, ¿listo? Bueno, los cambios químicos son aquellos en los que una sustancia se transforma o cambia en otra sustancia totalmente diferente, con naturaleza. Esto se denomina irreversibles. ¿Qué es irreversible? Que al transformar la sustancia, ella cambia su composición totalmente diferente y no puede volver a ser igual. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos ver que se producen cambios químicos cuando una sustancia arde, cuando una sustancia se oxida o cuando una sustancia se descompone. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de tres aspectos fundamentales para los cambios químicos. El primero es en la oxidación. Entonces, en la oxidación la materia lo que hace es que se altera porque entra en contacto con el oxígeno. Esto frecuentemente pasa en materiales como el metal, como el hierro, ¿sí? Que adquieren una coloración amarilla. Entonces, esto pasa por dejarlos a la intemperie, al sol o al agua, ¿listo? También se presentan en objetos como en una manzana, ¿sí? Entonces ustedes yo creo que ya deben estar asimilando qué fue lo que pasó con esa manzana que yo les proyecté, ¿cierto? Que yo les planteé tres hipótesis, que yo dije que de pronto se había ensuciado, que se estaba dañando, pero no, lo que pasa es que al partir la manzana y ponerla a la intemperie, ¿sí? Se le alteró su oxígeno, ¿sí? Y lo que hizo fue empezar a oxidarse. Entonces esto lo llamamos como un cambio. Muy bien, es un cambio químico, ¿listo? Cuando vemos algo en oxidación, podemos decir que es un cambio químico. Entonces acá podemos ver la manzana y podemos ver cómo se oxida, ¿listo? Bueno, ahora vamos a hablar de la combustión. Ya hablamos de la oxidación, que es un cambio. Cuando vemos oxidación en una sustancia, podemos de una vez decir que es un cambio. Muy bien, es un cambio químico. Ahora vamos a hablar en la combustión. En la combustión es cuando se quema algo o arde y lo que pasa es que esa sustancia cambia, se vuelve ceniza o vapor. Por ejemplo, cuando se quema un trozo de madera, se convierte en ceniza y también en vapor, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Y esto qué produce? Que la combustión, en la combustión es necesario la presencia de oxígeno y una fuente de calor. Entonces, por ejemplo, estamos en una fogata, tenemos leña, ¿sí? ¿Qué pasa? Que le prendemos fuego, esta leña lo que va a hacer es transformarse, ¿sí? Va a ser un cambio. Y el cambio es que esa leña se volvió ceniza y también vapor. Entonces ahí denominamos de una vez y podemos clasificar como un cambio, muy bien, como un cambio químico. Acá podemos ver nuestra fogata y nos dice que cuando la madera arde se transforma en humo y cenizas, o sea, ella no puede volver a hacer madera.
y se denomina irreversible. Muy bien. Continuamos con la fermentación. Entonces, la fermentación es cuando una sustancia se transforma en otra por medio de acción de bacterias. Por ejemplo, la fermentación la podemos ver cuando se realiza un yogur. Primero es leche, ¿sí? Mediante un proceso de fermentación se transforma a yogur. También la podemos ver en el jugo de uva, ¿sí? En las uvas. También mediante un proceso de transformación se aplica la fermentación y esto se convierte en una bebida alcohólica como es el vino, ¿cierto? También se produce en la levadura, mediante la levadura y mediante el proceso de fermentación se convierte en cerveza y también se ve en el pan. Podemos ver el pan, la cerveza y por aquí, me corro por acá, podemos ver la leche mediante un proceso de fermentación se transforma a yogur, ¿cierto? Bueno, y podemos ver acá las uvas y mediante ese proceso, esa transformación, se convirtió en vino, ¿listo? Entonces, esto quiere decir que ese vino no lo podemos volver a su estado original como lo encontramos acá en las uvas. ¿Listo? Es totalmente irreversible. Bueno, ahora vamos a hablar de los cambios físicos. En los cambios físicos no cambia la composición interna de la materia. O sea, estos cambios son reversibles, ¿sí? Que su composición interna no cambia. ¿Listo? Por ejemplo, cuando tomamos un trozo de plastilina, tenemos un pedazo de plastilina, su composición en estado inicial la podemos ver. Después vamos y la moldeamos, hacemos una figura y volvemos a cogerla y su composición está totalmente igual a la inicial. ¿Listo? Esto no altera su composición. Entonces, esto se denomina como reversible, que su composición vuelve a su estado original. ¿Listo? No altera la composición. Entonces también tiene tres aspectos muy importantes, que es el movimiento. El movimiento es en el que cambia de lugar o de posición un cuerpo, ¿sí? Aunque un cuerpo se mueva, la materia que lo forma no cambiará. ¿Listo? Entonces acá podemos ver imágenes, podemos ver unos chicos trotando, ¿sí? Están en constante movimiento, pero la materia no cambia. Podemos ver también una chica saltando de felicidad, ¿sí? También está en constante movimiento. Y podemos ver unos autos en movimiento. ¿Listo? Continuamos. Vamos a hablar ahora de la dilatación. ¿Qué es la dilatación? Es el aumento del volumen de un cuerpo por acción de calor. Esto ocurre en el hierro, en el mercurio, que ¿qué hace? Se dilata cuando aumenta el calor, pero sigue siendo hierro y mercurio. Por ejemplo, cuando tenemos un plástico, una bomba, digamos así, o una liga, podemos coger la liga y la estiramos, la estiramos, la estiramos, ¿sí? Aquí le estamos ejerciendo fuerza, le estamos aumentando el volumen, pero al soltarla, ella vuelve a su estado original. Entonces, esto se denomina la dilatación. ¿Listo? Cuando nos habla del hierro o del mercurio es cuando, por ejemplo, mediante el calor se hacen moldes, ¿sí? Pero su composición no cambia. Y esto lo podemos llamar como estado
estado de dilatación y esto es un cambio físico. Muy bien, ¿listo? Entonces ya hablamos del movimiento y hablamos de dilatación. ¿Qué se refiere a los cambios? Muy bien, a los cambios físicos, ¿listo? Y pues acá vemos un hombre haciendo moldes, ¿sí? Este es el proceso de dilatación, ¿listo? Bueno, y para finalizar vamos a hablar de la fragmentación. Entonces, la fragmentación es la división de un cuerpo en trozos. Por ejemplo, cuando se nos rompe un vaso de vidrio o un espejo, ¿sí? Cambia su forma, pero su composición principal no cambia, ¿sí? Por ejemplo, podemos partir un vidrio y mediante un proceso el vidrio puede volver a su estado normal, ¿sí? Entonces esto es denominado como cambio físico. Muy bien, ¿listo? Entonces también podemos tener un papel, una hoja de papel y rasgarla, ¿sí? Su composición no va a cambiar. Lo que hizo fue transformarse en pedacitos, pero no cambia su composición. ¿Listo? Y esto es denominado fragmentación. Bueno, y acá podemos ver un vidrio roto. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, esta fue la explicación. Entonces, nos dice que también los cambios de estado se producen cuando aumenta o disminuye la temperatura. Por ejemplo, el agua en sus tres estados siempre va a ser cambio físico, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un vaso de agua y lo llevamos al refrigerador, cambia a sólido, pero él puede volver a su estado original, ¿sí? Su composición nunca va a cambiar y esto es denominado como cambio, muy bien, cambio físico. ¿Listo? Entonces espero les haya quedado muy claro cómo podemos diferenciar entre cambio químico y entre cambio físico. ¿Listo? Ahora vamos a darle el paso a la explicación del taller y vamos a realizar el taller. ¿Listo?